vamos a continuar con el tema del reino de Dios y lo vamos a ver cómo el pueblo de Israel vivió esa experiencia después de que vino del exilio en Babilonia. Pero para hacerlo debemos contextualizar un poco para ubicarnos en este pueblo que se sabía uno con Dios. Desde su formación Israel tenía muy claro que su Dios y su rey era Yahvé. Y que no solamente los salvaba, sino que los dirigía con sabiduría. Evidentemente los pueblos vecinos todos tenían reyes y a Israel no le pareció como muy atrayente esa estructura. Pero con el tiempo se dejaron influenciar por el miedo y creyeron que iban a tener más fuerza y más poder si tenían esta estructura monárquica. Pero destruyeron las bases de este pueblo. La experiencia de comunidad, no solamente entre los hermanos, sino con Dios. Era un pueblo que era uno con Dios. Dios les había hecho un pacto, una alianza. Lo vemos en Éxodo, en el capítulo 6, versículos 7 al 9. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero, ¿qué parte de la alianza entonces le tocaba al pueblo de Israel? Nosotros veíamos la parte de Dios. Dios era fiel, Dios era salvador, Dios estaba siempre con ellos. ¿Qué parte le tocaba a Israel? Era muy sencillo. El cumplimiento de los mandamientos, o sea, de la relación con Dios y de la relación con los hermanos. Cuando el pueblo de Israel empezó a vivir la experiencia de la monarquía, pues se llenaron de poder, se llenaron de dinero, se llenaron de fama, hicieron pactos con los pueblos vecinos para poder salvarse. Y además olvidaron a su hermano. Esa era una de sus fortalezas, la vida de comunidad, la preocupación por los pobres, la preocupación por las viudas, el amor entre ellos. De eso se olvidaron completamente y lo dicen los profetas. Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 2, versículos 14 al 22, dice, ustedes eran libres y ahora quieren volver a ser esclavos, quieren perderse como dueños y señores de la tierra. Y no solamente eso. Amós, en el capítulo 5, versículos 21 al 24, Dios les dice, odio esas celebraciones que ustedes me hacen, esos holocaustos que ustedes me presentan, no me traigan nada, ninguna ofrenda delante del altar, mientras no corra entre ustedes la justicia. Por eso se perdieron como pueblo, como hermanos, y fueron llevados al exilio. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando deben volver a restaurar un pueblo perdido. El pueblo de Israel vivió esa experiencia de monarquía desde el siglo XI hasta el año 587 a.C., cuando definitivamente fueron enviados al exilio a Babilonia. La vida en Babilonia al principio fue difícil, pero después fue muy buena. Fue una capital, una metrópoli como era Babilonia, pues les podía traer mucho bien económico, pero fueron perdiendo la fe. Después de mucho tiempo, Ciro el Grande les permite devolverse a Jerusalén, devolverse a constituirse como pueblo, porque también incluso se habían desperdigado, no solamente en Babilonia, sino en muchas partes. En el 538, Ciro el Grande definitivamente apoya a aquellos que deciden volver. Volver no era fácil, dejar sus negocios allá en Babilonia y venirse a Jerusalén donde no hay nada, donde todo está destruido, donde no tienen futuro. Piensen, después de 49 años, casi 50 años después. Pero Esdras y Nehemías serán dos personajes que empujarán al pueblo de Israel
a volver. Se definen dos corrientes sociopolíticas cuando vuelven. Una que tiene que ver con todo lo que está alrededor del templo, y entonces son los teocéntricos, digámoslo así, y otros que se van más bien por esa esperanza mesiánica que no la van a soltar. Digamos que son apocalípticos o utópicos, como queriendo reconstruir de nuevo el pueblo, porque vuelven a un pueblo que ni tendrán rey, ni tendrán tierra, o sea, ellos vendrán otra vez como vasallos. Y estas dos corrientes sociopolíticas son fuertes. La teocéntrica la va a dirigir Esdras, que en el capítulo 3 lo vemos como empieza la reconstrucción del templo. Ellos habían cuidado todos los elementos, los utensilios del templo. El templo de Jerusalén, antes de mandarlos al exilio, lo habían destruido, pero guardaron celosamente todas las cosas y además tienen esa influencia de que ellos son un pueblo sacerdotal, o sea, que ellos podrían vivir sin tierra, sin rey, pero no sin Dios. Ellos creen en la reconstrucción del pueblo como un pueblo sacerdotal. Y escuchemos esa influencia que les viene desde el Éxodo en el capítulo 19, versículo 6. Ustedes serán para mí un pueblo sagrado, un reino sacerdotal. Por eso el poder después entonces estará en las manos de los sacerdotes. Y Nehemías, la reconstrucción ya administrativa, las casas, los negocios, todo lo que tenía que ver con la ley entre ellos. Esta es la corriente teocéntrica, donde Dios en el templo ocupaba el mayor lugar. Ahora la corriente sociopolítica, que eran los apocalípticos o utópicos, los podríamos llamar así, que se alejaban de todo lo que tenía que ver del templo. Veamos en Isaías, en el capítulo 66, versículo 1, como dicen: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Por qué me vas a construir un templo? ¿O me podrás construir un templo? Dentro de esta tendencia están el segundo y el tercer Isaías, o sea, el capítulo 40 al capítulo 66. Y también el segundo Zacarías, o sea, los capítulos 9 al 14. Para el segundo Isaías, Dios era creador. Y de esa manera lo vemos. En Isaías, en el capítulo 40, versículos 26 al 28, dice hermosamente: levanta los ojos, mira a lo alto. ¿Quién ha creado todo esto sino yo? Todos los textos, por ejemplo, 45:18, 45:12, hablan de ese Dios creador, de todo lo creado, y 45:12 habla de la creación del hombre. También es dueño de la historia, como dice 45:8 en Isaías. Pero además, también Dios va a hacer un nuevo mundo. Y lo dice hermosamente en el capítulo 65, versículo 17. Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, y de lo otro no se guardará ni siquiera memoria. Eso también lo dice en Apocalipsis 21, versículo 1. Y si Dios es el dueño de la historia, el creador del mundo, el que hará un nuevo mundo, una nueva tierra, de ahí se saca una conclusión que la tendrán en su corazón los que creen en un nuevo Mesías. Isaías capítulo 41, versículo 14. Yo soy tu redentor, y además lo dice en una forma tan bella. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel. Yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Vamos a hablar entonces un poco de esta tendencia, porque es la que vivió Jesús en su tiempo. Para los apocalípticos,
para los que creían en la utopía de que Dios volvería a reinar en ese pueblo e incluso enviaría a una persona a reinar, el Mesías. Veamos, para ellos era Dios el que los salvaba, era Dios el que los dirigía, como lo dijimos en un principio. Esa era la experiencia del pueblo de Israel y ellos querían volver a esa experiencia original. Pero se fue preparando muy bien, porque los profetas como Isaías empiezan a hablar de parte de Dios y vamos a ver varias cosas que son impresionantes. Por ejemplo, en el capítulo 40, versículos 1 y siguiente, empieza a decir Isaías: consolad a mi pueblo, dice el Señor. Hablen al corazón del hombre, preparen el camino porque ya viene su Redentor. Esta es la esperanza de este pueblo y empieza esta buena noticia. ¿Qué es lo que dice? Una voz en el desierto que clama: enderecen las sendas, cambien sus vidas. ¿No les recuerda a alguien? Claro, a Juan el Bautista. ¿Quién era él para Isaías? O sea, ¿qué voz era la que clamaba en el desierto? ¿Quién era ese personaje? Después lo entenderán perfectamente. Era Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Pero yo pienso que hay muchas cosas que dentro de estas profecías no se entendieron bien, sino hasta que vino Jesús. Porque incluso Mateo en el capítulo 3, versículo 3, se refiere a Juan el Bautista diciendo: de este era el que hablaba el profeta Isaías. Y no solamente Mateo, sino Lucas y Juan. De este era el que hablaba el profeta Isaías. Pero también hay algo enigmático en el profeta Isaías, y es el cántico del siervo sufriente de Yahvé. Es extraño. ¿Por qué hablar de un Mesías y hablar de que sufriría y que viviría una situación muy compleja? Son 4 los cánticos de Israel, pero me voy a referir a uno y les voy a leer un pedacito para que lo recordemos, porque nosotros lo hemos escuchado. Es Isaías en el capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. Pero escuchemos esto, es solamente un poco. Si quieres, léelo completo, para que te des cuenta cómo se referían a Jesús en el Antiguo Testamento. Despreciado y evitado de la gente, un hombre habituado a sufrir, curtido en el dolor. Al verlo se tapaban la cara, despreciado lo tuvimos por nada, a él, que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. Él, en cambio, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana, y con sus cicatrices nos hemos sanado. Y dice el Señor: miren a mi siervo, que tendrá éxito. Pero entonces, claro, había una complicación en la mirada mesiánica del pueblo y la mirada de Dios. Era un Mesías distinto a lo que el pueblo quería y tenía esa esperanza. Pero bueno, lentamente se va creando como esta expectativa, y incluso en Isaías, en el capítulo 11, versículos del 1 al 10, ya se había hablado del origen del Mesías, que sería tan sencillo. Del tronco de Jesé vendría el Redentor. Él no juzgaría según las apariencias, pero nos promete un tiempo de paz, de tranquilidad, en donde el lobo y el cordero podrán caminar juntos, donde habrá paz. Y sobre todo, donde este pueblo se llenará del conocimiento del Señor. Saber quién era Dios. ¿No les suena que es el tiempo de Jesús?
Además, ya cuando lo vimos en Jesús, Él hace una conexión extraña, misteriosa, podemos decirla así, entre el siervo sufriente de Yahvé y el Hijo del Hombre del libro de Daniel, ese victorioso que vendrá a juzgar las naciones. Pero se unen las dos. Jesús lo comprendía. El problema era que nosotros, su pueblo, no lo pudo entender. Él sufriría por nosotros y sería nuestro Salvador. Hasta el mismo Jesús se presenta en Lucas, en el capítulo 4, versículos 16 al 21, Jesús se presenta ante la sinagoga. Es como si empezara su ministerio. Jesús se presenta leyendo el texto de Isaías y lee delante de toda la asamblea. Y cuando termina les dice, esta profecía se ha cumplido hoy. Pero no hay más sordo que el que no quiere oír y no hay más ciego que el que no quiere ver. Jesús era el cumplimiento de las Escrituras. En la persona de Jesús, el pueblo de Israel tenía toda la promesa cumplida. Pero ¿cómo comprender a un Dios y a un Mesías que sufriría y cargaría el dolor por todos? Leer la Biblia, leer esta historia, no es para que nos devolvamos hacia atrás y señalemos a un pueblo como Israel que se equivocó, que primero no entendió que la monarquía no era la respuesta, que la única respuesta era Dios como su Salvador, como su Rey. No, se trata de que nosotros mismos nos revisemos en nuestra historia, que termina siendo la misma historia del pueblo de Israel, si nosotros mismos le servimos a reyes, a ídolos. Si nosotros mismos no somos un pueblo que es uno con Dios, en donde se manifiesta el reinado del Señor. Porque evidentemente quiero que observen cómo la Biblia es pedagógica, cómo lentamente va conduciendo a este pueblo a que tengan la claridad. Los profetas ya en el posexilio, año 538 y de ahí pues se va acercando a la época de Jesús, tenían ya la claridad. Esto va para otro lado. O sea, casi que tenemos que devolvernos al principio en donde Dios era nuestro Dios, nuestro Salvador y era nuestro Rey. Pero te pregunto a ti, porque si hacemos todo este programa, aprendemos muchísimo de Biblia, de la historia, de la ubicación, de qué fue lo que pasó y qué hacían los profetas, y tú sigues sirviendo como esclavo a los ídolos del poder, el tener y el placer. No sé en qué parte del mundo estás. No sé cómo estás ubicado. No sé si tienes experiencia de monarquía y le rindes tributo al monarca, pero de pronto no. Pero también tienes otros reyes que te han inducido a ser esclavo. Cuando el Señor te lo dice a ti personalmente, no al pueblo de Israel. Tú serás mi pueblo, tú serás mío y yo seré tu Dios. No te preocupes, gusanito, oruguita. Miren, ¿qué es el gusano y la oruga? Es algo que está antes de ser libre como una mariposa. Para hacer eso tenemos que tener la conciencia de que hace mucho tiempo Dios es nuestro Rey. Este es Escrito para el Alma, un programa de Televid
que quiere llegar a lo profundo de tu corazón desde las Sagradas Escrituras.